La masa está lista por su textura. Cómo formar los panes para que queden perfectamente redondos. Elena aprendía rápido, y el abuelo veía en ella la misma pasión que él había sentido de joven. Pero por ahora, la panadería seguía siendo suya. Cada madrugada, mucho antes de que el sol asomara, el abuelo Martín encendía el horno de leña y comenzaba a amasar. Y en ese momento, solo en su cocina, rodeado de harina y calor, sentía que todo estaba bien en el mundo. Las tardes en la panadería eran tranquilas. El abuelo Martín aprovechaba para limpiar, para preparar ingredientes para el día siguiente, para reparar alguna herramienta vieja. A veces, simplemente se sentaba en el umbral de la puerta y observaba la vida del pueblo pasar frente a él. Los niños que salían de la escuela, los agricultores que regresaban del campo, las mujeres que caminaban hacia el mercado con cestas vacías que pronto estarían llenas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el abuelo cerraba la panadería. Apagaba las luces, cubría los mostradores con paños blancos y echaba el cerrojo de la puerta. Caminaba lentamente hacia su casa que estaba justo detrás de la panadería, separada solo por un pequeño jardín donde crecían hierbas aromáticas: romero, tomillo, albahaca, menta. Su esposa Margarita lo esperaba con la cena lista. Habían estado casados durante más de 50 años y todavía se sentaban juntos en la mesa cada noche, compartiendo la comida y las historias del día. Margarita le contaba sobre las vecinas que había visitado, sobre las noticias que había escuchado en la radio, sobre el libro que estaba leyendo. El abuelo Martín le hablaba de los clientes que habían venido, de los panes que había horneado, de los recuerdos que lo habían visitado mientras amasaba. Después de cenar, se sentaban en el porche a mirar las estrellas. El cielo del pueblo era limpio, sin las luces de la ciudad que ocultan las constelaciones. Podían ver la Vía Láctea como un río de luz atravesando el firmamento, y el abuelo Martín recordaba las noches de su infancia cuando su padre le enseñaba los nombres de las estrellas. Cuando el sueño comenzaba a llegar, el abuelo y Margarita entraban a la casa y se preparaban para dormir. Y mientras el pueblo entero descansaba en silencio, el horno de la panadería permanecía tibio, guardando el calor del día, esperando la madrugada siguiente para volver a la vida. Así pasaban los días en la panadería del abuelo Martín. Días tranquilos, llenos de trabajo y de pequeñas alegrías. Días que se parecían unos a otros, pero que nunca eran exactamente iguales, porque cada pan era único, cada cliente traía una historia diferente, y cada amanecer era una nueva oportunidad para crear algo con las manos. Y en esa pequeña cocina, entre sacos de harina y ollas de cobre, entre el calor del horno y el aroma del pan, el abuelo Martín había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde el tiempo pasaba lento, donde las cosas importantes se hacían con calma, donde la vida tenía el ritmo pausado de la masa que fermenta.